Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Quería dar mi opinión al respecto de la carta que se ha emitido vía pública en el diario AS, que ha filtrado el diario AS, mejor dicho, que ha publicado el diario AS, no me voy a liar. La carta que todos, o casi todos, ya hemos leído, la carta abierta de Zidane al madridismo. Una carta en la cual se puede ver de manera clara y contundente cosas que ya más o menos intuíamos sin necesidad de ver la carta. Es decir, que básicamente Zidane no ha tenido, como en la etapa anterior, cuando se fue, una situación de hartazgo, de cansancio, de fatiga, de relación con jugadores desgastada. No, él tiene ganas de seguir trabajando, él no tiene ese momento de tomarse un año sabático como entrenador y estar tranquilo al margen del fútbol, sino que él quiere continuar trabajando. Entonces, al final, como muchos intuíamos y veíamos evidente, esto no tenía que ver ni con los no éxitos deportivos, ni con la no capacidad de renovar, es decir, podía ser un punto más, pero no fundamental, de no renovar el vestuario, tampoco el tema de las relaciones interpersonales con la cúpula del vestuario, con jugadores importantes dentro del vestuario, y tampoco un tema de cansancio y agotamiento, ¿de acuerdo? Entonces, al final, lo más viable, lo más lógico, lo más natural es que hubiera algún tipo de desavenencia con alguna actuación por parte de la cúpula directiva o de la presidencia del Real Madrid, teniendo en cuenta además que el comunicado del Madrid fue, pues eso, comunicado, frío, ya está, sin más, gracias por todo, Sisu, chao. No hubo rueda de prensa, no hubo una intercomunicación pública como la otra vez que dejó el Real Madrid. Entonces, estaba claro que algo pasaba. Zidane callado, esperando, y al final de manera fría ha expuesto su realidad, que es una realidad la cual muchos podemos compartir como madridistas, y entender en parte, que no en toda, pero sí en gran parte en mi caso. Porque al final hay que entender que Zidane es una leyenda en todos los sentidos, no solo como jugador, sino sobre todo como entrenador tras haber conseguido todo lo que ha conseguido. Y sí, hay que vivir del presente, por supuesto. Lo he dicho con otros grandes jugadores o figuras del madridismo. Pero no es menos cierto que cuando, y aquí va ya un poquito el análisis de la carta, cuando se empieza a filtrar distinta comunicación, digamos de alguna manera, atacando la figura de Zinedine Zidane, de que el club ya no, no confiaba en el míster, ni los jugadores, etcétera. Todo esto que ya se ha publicado en su momento, pues él se siente atacado y que no se confía en él para sacar todo adelante. Que de hecho al final ha llegado a las semis de Champions y ha llegado hasta el final para competir en la Liga. Que sí, que el Real Madrid son títulos y ganar, y yo lo pienso igual. Pero hombre, en las circunstancias también que ha estado el equipo durante mucho tiempo, con una plaga de lesiones que era terrible, apocalíptica, pues no era sencillo a esto encima añadir la incapacidad por parte del club de renovar el equipo. Porque Zidane, en rueda de prensa, todos recordamos que dejó caer de que había que hacer cambios. Es decir, que yo no tengo la sensación de que Zidane tuviera tener miedo ahora de hacer cambios que necesitaba hacer en el equipo. Yo creo que los iba a hacer. Es una cuestión de línea personal, interpersonal y relación con Florentino Pérez y con José Ángel Sánchez, que al final es, digamos, el elemento puente entre Zidane y Florentino, aunque José Ángel Sánchez no tiene que ser puente de nada para Zidane, pero de alguna manera sí, porque al final Florentino, o la directiva, porque yo no me creo que sea José Ángel Sánchez de manera independiente, porque a él le sale de ahí coger y filtrar distintas líneas de opinión de la directiva con respecto a la figura de Zidane. No, esto es algo hablado, pensado, meditado y totalmente constatado por la cúpula para que toda esa línea de información se lleve luego vía pública. Periodistas que están cercanos al Real Madrid y a la figura de Florentino Pérez, que esto es así, porque cualquiera de nosotros, en mi caso yo que he trabajado de manera indirecta cerca del Real Madrid o con la información del Real Madrid ya desde hace tiempo, pues uno sabe cosas, le dicen cosas, etc. Yo de manera directa no lo sé porque no he estado ahí, pero gente de la cual confías o gente con la cual tienes relación te dicen cosas y luego empiezas a atar cabos. Esto es como un poco una labor de detective y empiezas a ir atando todo y tiene sentido. Incluso algunos periodistas, los cuales eran fans de Zidane, de repente dejaron de ser. Y no hace falta decir nombres. Nombres muy conocidos
dentro del ámbito de la comunicación periodística del Real Madrid, que no trabajan en el Real Madrid, pero que están cerca del Real Madrid. Blanco y en botella. Entonces, bueno, también voy a dejar una pincelada del vídeo de Iñaki Angulo, que creo que esclarece todo muy bien y puntualiza todo de manera muy estructurada en ese vídeo, y donde se marca de manera clara pues un poco lo que es la línea que se ha llevado con Zidane. Que como dice él y digo yo, creo que en el club hay cosas que se hacen bien y otras mal. En la línea deportiva creo que hay cosas que se han hecho bien, otras mal, y creo que la comunicación es muy mejorable. Siempre lo he pensado y lo sigo pensando. Florentino es un extraordinario presidente, pero con fallas. Con fallos y errores que han sido importantes. Es un ser humano y se ha equivocado en muchas cosas. También ha tenido muchos aciertos. El problema es que algunos solo ven aciertos o solo fallos. Y hay que buscar un poquito el equilibrio entre todo. Y hay que mojarse. Y creo que con Zidane se ha sido injusto. Y creo que había que marcar una estabilidad. Y creo que el club, para protegerse, lo que ha hecho al final es poner a Zidane en primera línea pública y que se lleve todos los azotes. Eso es lo que se ha hecho mediante periodistas que están ligados de manera muy cercana a la información del Real Madrid vía cúpula. Es así. Esto es así, y además los hechos cronológicos dan la razón a todos aquellos que podemos pensar de esta manera. Y, como digo, y repito, no soy de la línea de pensar de que unos aciertan en todo y otros... No. Pero lo que sí que parece claro es que a Zidane se le ha puesto en primera línea, se le atacó, consideró que no era justo, y él está en su derecho. Después de todo lo que había ganado en el Real Madrid, y en el primer gran momento que el equipo lo estaba pasando mal, ya se estaban filtrando distintas cosas en su contra. Y él no es tonto, y sabe perfectamente qué periodistas son los que están ligados al club. Él lo sabe absolutamente todo. Una cosa es que te esboce una sonrisa y tal, como así de tontorrón, como que no se entera, como que vive en su nube, pero Zidane para nada es así. Era muy inteligente como jugador, y a mí no me da la sensación de ser un tío sin carácter, pues eso, sin vida. No es un tío frío. No, y se entera de las cosas, está en el club. Pues ya está. Ya está. Y entonces llegó a final de temporada y ha rendido cuentas. Muy bien, tal, pues no hemos conseguido nada, perfecto, pero la cuestión no es esa. La cuestión es que vosotros no me habéis dado ese voto de confianza que considero que me he ganado sobre el terreno de juego con todos los títulos y el currículum que he conseguido como entrenador. Y sí, obviamente muy bien acompañado por grandísimos jugadores durante muchísimo tiempo. Porque sin grandes jugadores tú puedes ser la hostia como entrenador, puedes ser buenísimo, pero no vas a conseguir absolutamente nada. No vas a conseguir nada. Esto es. Yo estoy muy de acuerdo con la carta de Zidane. También es verdad que el Madrid está en el foco constantemente, en el ojo de huracán, y tienes que saber conciliar todo, pero una cosa es la opinión pública de los aficionados, de la gente, de las redes sociales, de toda esa mare magnum y esa ola de opinión que te está todo el rato golpeando, y otra cosa es que tu propio club esté cogiendo y esté filtrando información para hacerte daño, para marcarte en primera línea de batalla y para que te lleves tú todos los golpes y tú para petarte. Pues eso yo lo considero totalmente injusto. Así que yo apoyo al míster en este aspecto, y como madridista espero que le vaya muy bien. Y el club espero que sepa hacer mejor las cosas. Porque, y cierro ya porque esto va a ir a los 10 minutos, estas filtraciones, estos mensajes de periodistas cercanos a el Real Madrid, todo esto, si se reitera y se repite con un Antonio Conte la lía, pero de una manera que es que se resquebraja absolutamente todo lo que son los cimientos del club y empieza a ladrar y a ladrar. Entonces, yo soy de la línea de que necesitamos un Antonio Conte, necesitamos un entrenador que agite la coctelera a nivel de plantilla, que traiga savia nueva. Creo que es un momento para implementar de nuevo, porque hay ciclos, 2, 3 años de entrenadores que se necesitan de un perfil u otro, y creo que ahora lo que se requiere es un Antonio Conte, pero aquí, si viene una figura como Antonio Conte, desde luego esto no puede volver a ocurrir. Ni de coña puede pasar, ni de coña. Al final vendrá Raúl y ya está. Veremos qué es lo que pasa, pero al final, hombre, de luego con esto, a lo mejor Conte se lo piensa un poco.
Yo espero que no y que venga un entrenador de pedigrí y Conte me gusta. Pero bueno, chicos, ahí habéis visto un poquito las declaraciones de Zidane. Me gustaría que dejéis vuestra opinión al respecto de todo lo que se ha ido comentando en estas últimas horas, que es mucho en redes sociales. Creo que hay gente que ha abierto los ojos. Este vídeo no es para abrir los ojos, simplemente doy mi opinión. Yo no tengo información, pero, por ejemplo, Iñaki Angulo tiene un podcast con Dani Benavides, que muchos conocéis, en el cual de origen se habló de todo esto, y yo me lo creo, no solo porque Dani trabajó en el club como comentarista, sino porque yo he tenido relación personal con él, y este medio sí lo voy a decir, es radio, he trabajado con él como comentarista de los lives, de los directos, de las narraciones que se hacían allí, y es un tío fabuloso, un auténtico crack, y yo tengo el derecho de creérmelo. Al igual que tendría el derecho de no creérmelo, pero en este caso me lo creo, y además, como comentan y dicen las cosas, lo tienen todo absolutamente estructurado, organizado, a nivel de que saben perfectamente de lo que están hablando. Así que nada, dejadme en vuestros comentarios todo, los comentarios aquí en la cajita, vuestros comentarios en la caja, darle like si os ha gustado el vídeo, suscribiros también, suscribiros, que seguimos con un 80 y tantos % de gente que no se suscribe al canal. No sé por qué, es gratis. Suscríbete, campanita, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.